Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy la profesora Moraes y hoy vamos a trabajar causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Este es el tema 7 de nuestro curso de Historia Económica Mundial. En este video nosotros vamos a tratar las causas de la Segunda Guerra Mundial, luego vamos a hacer referencia al camino hacia la guerra, a la guerra total, las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial y por último las consecuencias de la guerra en el largo plazo. De estos temas, los más importantes son los que están pintados en amarillo y son aquellos a los cuales les vamos a dedicar cierto tiempo perdonen, en esta grabación. Los temas 2 y 3 son temas de contenido eminentemente fáctico que ustedes necesitan entender para más o menos aprenderse el tema y sobre los cuales les voy a dejar algunas explicaciones básicas en este video con base en el material que forma parte del material gráfico que también está en esta presentación. Recuerden que tienen la bibliografía obligatoria de este tema guardada en la carpeta que se llama Bibliografía Obligatoria, que está en este tema en el curso en EVA. Son 3 textos, el de Evans sobre ascenso y triunfo del nazismo en Alemania, el de Francisco Comín, el capítulo específico sobre la guerra, que va de las páginas 548 a las 560, y un capítulo del libro de Marichal sobre las grandes crisis financieras, que va de la página 137 a la 178. Además de escuchar este video y leer estos textos, ustedes tienen que usar la guía de lecturas, pueden usarla para apoyarse justamente y navegar la literatura y el armado, la comprensión y la memorización también del tema, finalmente pueden recurrir al foro. Recuerden que abrimos un foro cada semana para el tema de esa semana y si tienen dudas de comprensión, de alguna cuestión relacionada con los textos, con el material, con la explicación, las vierten allí. Vamos a empezar hablando de las causas de ese gran conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial. Primero, una brevísima introducción sobre la significación histórica de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no estudiamos los episodios bélicos porque sí, sino que los estudiamos en este curso porque cuando tienen una significación relevante. Y la Segunda Guerra Mundial es quizás el episodio más relevante de todos cuantos ocurrieron en el siglo XX, porque señala el fin de una época y el inicio de una nueva. Había un orden de cosas, había un mundo, unas relaciones internacionales, una economía global, una forma de hacer política y una forma de vivir las relaciones sociales y la cultura que estaban vigentes hasta la Primera Guerra, que se empezó a resquebrajar ese orden durante la Primera Guerra y que terminó de quebrarse del todo, por decirlo de algún modo, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se sientan las bases para una nueva etapa en la historia. Una nueva etapa que va a durar, según lo analizado por el historiador inglés Tony Judt, hasta 1990. Este historiador le puso a esta etapa, que va de 1945 a 1990, un único nombre muy simple: posguerra. Con este nombre, el autor lo que quiso señalar quiso enfatizar justamente hasta qué punto todas esas décadas que van desde que la guerra termina hasta que cae el muro de Berlín y termina la experiencia que se llamó del socialismo real, todas esas décadas forman un único episodio, un único capítulo en algún sentido en la historia mundial, que está relacionado con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese punto es la importancia de ese episodio. Vamos entonces a analizar un poco las causas. Nosotros vimos en la clase pasada ya que el desenlace de la Primera Guerra Mundial echó las bases de un segundo conflicto por las disconformidades que generó, particularmente en el campo de los vencidos, pero no solo. Y la Gran Depresión, que fue ese enorme periodo de crisis económica que sobrevino después del estallido de la crisis de la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, esos dos eventos juntos, para el conjunto de los historiadores, son los dos procesos fundamentales que explican el estallido de la Segunda Guerra, si nosotros obviamos los detalles.
hay un fenómeno que está íntimamente relacionado a estos dos, tanto al desenlace de la Primera Guerra como a la Gran Depresión. Y ese fenómeno lo vamos a estudiar, vamos a poner una cierta lupa sobre el ascenso del fascismo o de los fascismos. Vamos a detenernos unos minutos en hablar de este tema porque justamente es uno de los procesos más relevantes de cuantos ocurren en el periodo de interguerras que nos ayudan a entender lo que ocurre en la Segunda Guerra. Los regímenes fascistas constituyen una novedad en la historia política. Constituyen una novedad por distintas razones, fundamentalmente por una. Surgen, enseguida que termina la Primera Guerra Mundial, como un fenómeno político novedoso, como un fenómeno político marginal, periférico en los sistemas políticos europeos, con determinadas características que ahora vamos a ver, pero protagonizan en el curso de muy pocos años, en algunos casos, un vertiginoso ascenso, de manera tal que en el curso de 2 décadas los regímenes fascistas pasaron al centro de la escena política europea e incluso al centro de la escena política mundial. Eso es lo primero que vamos a marcar de estos procesos, de estos regímenes. En esta lámina hay una cronología que armé para que ustedes puedan mirarla con detenimiento después cuando hayan terminado de ver este video, donde simplemente ordena los principales acontecimientos que permiten reconstruir la historia de los primeros y más exitosos grupos fascistas, que son el de los Fasci Italiano di Combattimento, un grupito menor, formado por unos pocos excombatientes italianos de la Primera Guerra Mundial, que tienen un conjunto de reivindicaciones básicamente de carácter nacionalista, con pretensiones territoriales sobre territorios que pertenecían a la recién creada Yugoslavia, o sea que quedaban del otro lado del mar, y que tienen como un rasgo que los une, una defensa de la violencia como forma de acción política y una forma de recurrir a la violencia también como una manera de expresar determinados sentimientos relacionados con la guerra. Sobre esto vamos a volver un poquito más también cuando hablemos del nazismo. Lo relevante es que si ustedes se fijan en esta cronología, un grupo político que nace como con poca importancia en 1919, logra que su principal jefe, que es Benito Mussolini, sea nombrado primer ministro en 1922. Esto ocurre en una circunstancia de un país particular que está viviendo una coyuntura política particular, pero es sintomático de que hay cambios vertiginosos que se están procesando en la arena política en el occidente de Europa. Algo parecido, aunque en un timing un poco más lento, pasa en Alemania, porque el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán se funda también en 1919, también con un grupito bastante reducido de excombatientes que están muy desconformes con el gobierno alemán por haber aceptado lo que ellos entienden que fue una humillación inadmisible impuesta en el Tratado de Versalles, y ese grupo, que al principio es un grupo completamente insignificante realmente, mediante múltiples recursos, que luego vamos a ir mencionando un poquito más, consigue constituirse en un partido que en 1932 obtiene el mayor caudal de votantes y por lo tanto obtiene la designación de primer ministro para su líder, que es Adolfo Hitler. Esta experiencia novedosa y esta especie de vertiginosidad de este fenómeno nuevo que es el fascismo es una de las características. Los historiadores suelen señalar que el nazismo y el fascismo se desarrollaron en Italia y en Alemania
porque allí estaban dadas determinadas condiciones particulares que influyeron y que están relacionados con el hecho de que en ambos países la revolución industrial había sido muy vertiginosa también, había provocado grandes desigualdades sociales y económicas, y por lo tanto descontentos y tensiones sociales a múltiples niveles, por los padecimientos que estos países habían experimentado en la guerra. Recuerden que son países que estuvieron en bandos enfrentados. Italia estuvo en el bando de los vencedores, pero terminó la guerra tan destruida como todos los países beligerantes, y no quedó conforme con lo que le tocó en el Tratado de Versalles. Y son países que estaban viviendo un sistema político que ya había ampliado el voto a las grandes masas populares, pero que todavía carecía de partidos de masas. La política en estos países, como en toda Europa, estaba en manos de las élites, y los políticos eran notables de la sociedad. Eran personas que pertenecían a las élites económicas y sociales de cada uno de esos países. La política todavía no le había dado lugar ni a los obreros, ni a los campesinos, ni a los sectores que poblaban las grandes urbes industrializadas que ahora cundían por toda Europa. Y el fascismo va a ser uno de los primeros fenómenos políticos que canaliza las demandas de esos sectores populares y que los organiza en una formación política. En una palabra, los únicos partidos de carácter popular que existían hasta el fascismo eran los partidos socialistas, los partidos de orientación proletaria y marxista, antisistema capitalista. El fascismo, en cambio, surge, como vamos a ver ahora, con una ideología claramente antimarxista, pero con una inclinación a lo popular. ¿Cuál es la ideología del fascismo? Bueno, el fascismo se caracteriza por ser antimarxista, pero también antiliberal. Esto es una de las notas más características